me toca presentar a Inmaculada López Silva y, bueno, es profesora en la ESAD de Galiza, compañera mía allí, es del Departamento de Teoría Teatral, pero es escritora muy conocida y reconocida en la cultura gallega y casi ya en el Estado español, que está ahí con sus novelas ya traducidas también por aquí. Y desde su tesis doctoral, que fue sobre el sistema teatral gallego, yo creo que es la voz más autorizada a hablar sobre el teatro gallego y aparte tiene una capacidad de análisis que, bueno, ya lo veréis ahora, deslumbrante. Entonces, bueno, para mí es un placer presentar a Inma y que la conozcáis y que contextualizo un poquito el teatro gallego, sus diferencias y haga un marco general de un poco esa pincelada que queremos dar de Xoana Torres, por si, bueno, estamos trabajando ahí en una escenificación para traerla y bueno, entonces ya os dejo con ella para que hable. Adelante, Inma. Gracias, Irene, por exagerar. Se nota que es amiga. Y gracias por invitarme a estar aquí. Me hacía mucha ilusión porque Irene me había hablado del proyecto de congreso, de todo lo que hacéis y conocer a Rafa, bueno, y a todos vosotros es un placer estar aquí. Bueno, es un poco difícil hablar del teatro gallego, que es muy desconocido fuera de Galicia en general. Y oyéndoos a todos hoy, claro, estaba pensando que va a parecer aquí que somos las suertudas, porque todo lo que habríais deseado que pasara con el teatro independiente español ha pasado en Galicia. En Galicia el teatro independiente ha sido realmente, después de la muerte de Franco, el que ha logrado sentar las bases del teatro futuro. Es decir, en Galicia ha habido la suerte, por lo menos a principios de los 80, luego todo eso se torció cuando llegó Fraga, pero antes de eso hubo la suerte de que los gobiernos atendieron a las peticiones de las compañías independientes y fueron ellos realmente quienes sentaron pues, lo que sería la estructura del teatro gallego. Ahora estamos en un punto en el que criticamos esta estructura, pero lo cierto es que hasta ahora ha servido para, bueno, pues para poner en marcha eso que llamamos sistema teatral. Claro, en Galicia, en el teatro gallego, no podemos hablar de todo ese periodo, ¿no? del franquismo y de la transición sin tener en cuenta el exilio. Me llama la atención, de hecho, claro, yo tan metida siempre en el teatro de allí, me llama la atención lo poco que se ha hablado aquí del exilio, ¿no? Y lo poco que parece haber influido el exilio en las estructuras y en los temas y sobre todo en las relaciones culturales del teatro independiente español. En Galicia es impensable, porque realmente el exilio es es uno de los dos elementos que construyen la identidad cultural gallega. Por una parte está el exilio y por otra está pues la llamada generación Galaxia, que deciden hacer una cosa que, aunque también fue criticada, porque desde la actualidad es muy fácil criticarlo todo, pero decidieron hacer una cosa que fue muy loable en su momento, que fue darse cuenta de que probablemente la única vía para luchar contra la represión franquista era la vía cultural. Y eso apoyado desde el exilio, ¿no? desde el exilio republicano, desde la política en el exilio, pues finalmente, bueno, no ha servido para gran cosa, pero desde luego sí para soportar y resistir, ¿no? los años de represión. Pensad, por ejemplo, que Galicia tiene una serie de particularidades en el exilio. Galicia ya tenía un teatro en el exilio, un teatro en la emigración, ¿no? Galicia había mandado a hordas de jóvenes que formaron sus familias, sobre todo en Buenos Aires, y allí había en realidad una estructura teatral en gallego que cuando los primeros exiliados llegan, pues obviamente se vuelcan con ellos. Allí estaba la compañía galega Maruxa Villanueva, que se había fundado en el año 38, dirigida por la propia Maruxa Villanueva y por su marido. Ya empezaba ahí el tema de maridos y mujeres en las compañías. Luego se divorciaron, que era Manuel Varela Buxán, que cuando se divorcia, de hecho, viene a Galicia, ¿no? y también
sirve de puente. Para que os hagáis una idea, esa compañía estrena en el año 1941 Os vellos non deben de enamorarse, que es nuestra obra canónica. Habría mucho que decir sobre por qué es canónica, pero bueno, fundamentalmente es canónica por Castelao, no por su calidad, y porque la escribió Castelao, que además la escribe sabiéndose él mismo el gran referente del exilio. Castelao me parece que no es casual que hubiera decidido aportar una obra al teatro. Él sabía de su propio valor simbólico y entiende que en un momento dado, cuando ya todo estaba perdido, que sería importante como referente contar con una obra teatral suya que pudiese sentar las bases para lo que vendría después. Y él además así lo decía, ¿no? Y efectivamente, eso fue así. ¿Qué pasa con el teatro del exilio? Pues que tiene una serie de dificultades que en algunos casos el teatro gallego ha sabido convertir en virtudes y en otros no. Esas dificultades las enumera muy bien el profesor Aznar Soler, que es un gran experto en el teatro del exilio, en el exilio en general. Él habla de 3, pero a mí me gusta añadir otras 2, ¿no? Es un teatro obviamente desterrado, es un teatro fuera de tiempo, es un teatro sin público, y yo creo que además sirve para modificar el canon y además para convertir en mitos a esos exiliados y su condición trágica. En el caso del teatro gallego, ese hecho de que sea un teatro desterrado, que no puede hacerse para el propio público, ¿no? Para el que ha sido creado y para las necesidades socioideológicas para las que nace, ha hecho que el teatro se haya marcado permanentemente a través del discurso político, que es un discurso refugiado, incluso cuando ya no está en el exilio. Por eso el teatro gallego, cuando se recupera en los años 70, va a tener una marca política indisociable, ¿no? que había mantenido pues los exiliados, ¿no? en su actividad teatral constantemente desde el año 36. Además es un teatro extemporal, ¿no? Lo cual provoca un desfase entre el tiempo de producción y el tiempo de exhibición que se ha mantenido de una forma curiosa hasta prácticamente la actualidad. Una de las características del teatro gallego de hoy es que los autores escriben y no se sabe muy bien cuándo se va a estrenar eso, ¿no? Si es que se estrena algún día. Hay una ruptura tremenda entre el texto y el espectáculo que en buena medida tiene mucho que ver con que los dramaturgos que debían estar produciendo durante 40 años para la escena no tenían escena aquí. Entonces tenían una pequeña escena allí en la que unas cosas funcionaban y otras no, porque el público tenía unos intereses totalmente distintos de los motivos que los llevaban a escribir. Eso hace que se pierda el público natural, que nunca se pueda adaptar realmente a otro tipo de público y a una oferta cultural que no tiene nada que ver con la de esos exiliados y emigrantes, ¿no? Que además reciben ese teatro pues, con todos los elementos del desterrado, ¿no? del que hablaba antes Aid, ¿no? que es alguien en el que nos fijamos mucho los gallegos al trabajar con el exilio, porque nosotros en parte como el pueblo judío, como el pueblo palestino, somos también un pueblo de diáspora, ¿no? Un pueblo que se construye fuera de su territorio. Y claro, el teatro acaba siendo el representante de la causa de los exiliados, ¿no? Tenemos una figura que se está reivindicando mucho ahora, que es la figura de María Casares. María Casares es la gran representante del teatro francés, pero María Casares es una exiliada gallega. Su padre era Santiago Casares Quiroga, era ministro de la presidencia en el año 1936 y ella se convierte en la gran actriz del teatro francés. Pero os voy a dar un dato que creo que representa muy bien lo que fue el teatro en el exilio. Cuando María Casares va a actuar a Buenos Aires con una gira del TNP, del Teatro Nacional Popular, de Jean Vilar, Jean Vilar no permitía que las actrices y los actores salieran a saludar, obviamente no creía en los divismos y por lo tanto todo el elenco saludaba siempre en conjunto, ¿no? Pero Jean Vilar se dio cuenta, además lo pone en alguno de sus textos, que con María Casares en Buenos Aires tenía que hacer una excepción.
María Casares tuvo una ovación de 10 minutos en el Teatro Colón de Buenos Aires porque estaba toda la comunidad exiliada, que le interesaba cero lo que hacía Jean Vilar, me parece a mí, pero iban en realidad a ver a María Casares, ¿no? Y ella se convertía, ¿por qué? Porque estaba en un escenario, ¿no? Eso es lo mismo que pasó con Castelao, es la utilización proselitista en realidad del teatro. Eso es lo que pasaba en el exilio. ¿Qué pasaba en Galicia? Bueno, lo que Dolores Vilavedra llama una travesía en el desierto. Entre 1950 y 1965 no hay prácticamente nada. Hay nula presencia escénica del teatro gallego, hay muy escasos autores que escriben básicamente en sus casas, hay unos desfases tremendos entre la fecha de escritura y la puesta en escena, menos Álvaro Cunqueiro. Claro, Álvaro Cunqueiro era un autor del régimen, era un autor muy bien posicionado en Madrid, que al final acaba yéndose a Galicia porque era un estafador también, y no, es verdad, eso está documentado. Entonces lo castigan, le quitan el carnet de prensa, no puede trabajar, y entonces se refugia en su casa, en su pueblo, en Mondoñedo, que es el medio de la nada todavía hoy, o sea, lleva muchas horas. Es mucho más pueblo que es aldea. Mondoñedo es, bueno, aldea concentrada. Y lleva muchísimo tiempo llegar, todavía hoy, imaginaos entonces, ¿no? Estaba realmente en un exilio interior por nada, en realidad por haber estafado al embajador de Francia. Es decir, cosas que al franquismo no le gustaban y lo castigaron por eso, no por su ideología. Álvaro Cunqueiro era un falangista. Y supongo que eso también hizo que solo Álvaro Cunqueiro tuviera un teatro sí representado durante el propio franquismo, ¿no? Pero ya en los años 60. En ese momento en que se empieza una cierta recuperación, bueno, pues hay el típico compromiso con el gallego como lengua literaria y culta, a través de ese teatro, ¿no? que cultivaron el propio Cunqueiro, Ansel Fole, Carballo Calero, Luis Seoane en el exilio, pero representándose en Galicia porque era un marxista en el exilio y entonces era muy simbólico, ¿no? hacer las obras de Seoane. Y ya se intentaba un teatro que tratase de superar el pailanismo, el paletismo, el costumbrismo, ¿no? Todo aquello que venía del periodo anterior a la guerra y que ellos intuían que cuando se pudiera volver a hacer teatro sería necesario superar y por lo tanto empezaban a indagar en eso, pero bueno, no llegaron a desarrollarlo. En realidad el gran momento de recuperación del teatro en Galicia va a ser, bueno, de recuperación, ¿no? De nacimiento, quiero decir, lo que teníamos antes era, en los años 30, una serie de intelectuales que en plena construcción del pensamiento nacionalista deciden que tiene que haber una vía teatral y por lo tanto están construyendo las bases del Teatro Nacional Gallego, también como institución, es decir, habían diseñado lo que tenía que ser un teatro nacional con su edificio y todo. Eso se queda en el aire y se ve la necesidad de recuperarlo 40 años después, ¿no? Y eso es lo que pasa en los años 60. Nace ese teatro social, ya con los ojos puestos en el teatro independiente español, vuelven esa mirada a los activistas anteriores a la guerra y se aprovecha el asociacionismo cultural que había promovido la Generación Galaxia para crear las primeras compañías. Y ahí esa es la primera recuperación, ¿no? con compañías que luego serán el germen, ¿no? de las compañías, compañías aficionadas que luego serán el germen de las compañías independientes. Y ahí es donde tenemos que situar el teatro de Xoana Torres. Xoana Torres nace como autora teatral al abrigo de los premios teatrales que montan esas asociaciones. Esas asociaciones, bajo la conciencia precisamente de que se iba a necesitar la renovación del teatro anterior a la guerra y conscientes de que el teatro que está teniendo éxito en Argentina, incluso en México en parte, era un teatro pues, mucho más moderno, mucho más audaz, digamos, que el teatro costumbrista, etcétera, organizan premios para buscar autores y autoras. Lo que pasa es que encuentran una única autora, el resto eran todo hombres. Suponemos que ellas estarían haciéndoles la cena o algo así. Xoana Torres no. Xoana Torres hace en los años 60, 70, un teatro absolutamente feminista,
un teatro ecologista, un teatro de izquierdas, pero en forma de parábola, simbólico. Por lo tanto, un teatro que no fue entendido en su momento. Solo tiene dos obras que, en mi opinión, son probablemente, aparte de las obras de Álvaro Cunqueiro, lo mejor que se ha escrito en el teatro gallego de esta época. Se titulan A outra banda do Iber, que fue finalista en el primer concurso de teatro galego del Centro Gallego de Buenos Aires, precisamente, que se publica en el año 65, y Un hotel de primeira sobre o río, que ganó el tercer concurso Castelao también, nuevamente, ¿no? Por lo tanto, en ese momento ella estaba pues, colocada, ¿no? en un lugar que haría pensar que debería ser representada, que debería ser atendida, pero eso no pasó. No pasó probablemente porque ya en aquel momento, cuando Ricardo Carballo Calero escribe su obra magna, que es la historia de la literatura gallega, decide comparar a Xoana Torres con Rosalía de Castro y colocarle un marchamo de lirismo, de cosa así como menor, claro, porque era una mujer, que creo que le hizo un flaco favor, porque esa historia fue muy consultada realmente por futuros directores de escena que iban ahí a buscar sus referentes, ¿no? Ese teatro que no conocían y que tenían que buscar en lo que había antes, entonces buscaban allí, ¿no? Los listados y los comentarios del crítico, y yo creo que eso le hizo muy poco, pues realmente fue un problema para ella. Y fue el motivo por el que seguramente dejó de escribir. Ella no volvió a escribir teatro, nunca más volvió a ello, y además se separó voluntariamente de los círculos intelectuales. Xoana Torres, a partir de ese momento, fue una poeta, una poeta que se convirtió en referente de todas las generaciones de mujeres poetas que vinieron después en la literatura gallega, pero se retiró de los círculos intelectuales, de los círculos literarios, no cogía el teléfono, no daba entrevistas, no acudía a recitales, se confinó porque, bueno, seguramente pues no se sintió lo suficientemente reconocida, ¿no? En su momento. Yo creo que esa crítica a su teatro pues, estuvo en la causa de todo esto. Pero ¿qué es independiente en el teatro gallego? Es igual que en el teatro español, es una nueva forma de hacer teatro, evidentemente, vinculada con lo no comercial, una huida de los espacios canónicos y, evidentemente, una toma de posición política con respecto a todo eso de lo que ya se ha hablado hoy muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que en el teatro gallego la salida de los espacios tradicionales es eso que en parte provocó la renovación del teatro español y el surgimiento de nuevas compañías, pero también le dio una serie de problemas, ¿no? La tendencia a lo más pequeño, la tendencia a los espacios reducidos por la famosa ley de teatro de cámara y todo eso. En Galicia, paradójicamente, constituyó una posibilidad de visibilizarse. En Galicia implicó, el marchamo de Independiente implicó que el teatro pudiese refugiarse en espacios que le estaban totalmente vedados porque no eran espacios teatrales, ¿no? Es decir, el gran error del teatro gallego podría haber sido pretender ser teatro madrileño, y la ley de teatro de cámara y el teatro independiente le permitió encontrar su espacio propio, ¿no? En la dispersión poblacional, en buena medida, en lo pequeño y sobre todo en esas compañías de gente muy joven que necesitaba una vía de escape para las vidas, ¿no?, grises del franquismo en las aldeas gallegas. Rivadavia, ¿no?, la muestra de teatro de Rivadavia, que seguro que todos conocéis, pues es un ejemplo de eso. Rivadavia nace porque en el pueblo había unos curas represaliados por el obispado y estaban allí. O sea, es que Rivadavia era el medio de la nada. Bueno, yo no sé si era peor que Mondoñedo, pero casi. Entonces, estos estaban allí castigados también, exiliados por el obispado, porque eran curas rojos, y entonces estos curas deciden montar un cineclub, porque no había nada que hacer con la juventud de aquel pueblo. Es muy bonito. Rosa Álvarez, una de las grandes actrices del teatro gallego, decía para un libro que escribimos hace años, que hablaba por la mañana con Jordi sobre él, nos decía que si no hubiera sido por aquel cineclub y porque ellos, una vez que volvieron a desterrar a los curas,
decidieron continuar aquello, pero ya por la vía del teatro, porque había muchos cineclubs, que ella habría sido a día de hoy una ama de casa que estaría fregando los cacharros y mirando por la ventana como su prole, sus 7 u 8 hijos, vendrían del colegio, ¿no? Ella, gracias a aquello, pues se hizo actriz, viajó por todo el mundo, hizo cine y bueno, tuvo una vida, ¿no?, diferente de la que se habría esperado de ella como gallega, como mujer y como de pueblo, si no hubiera sido por las muestras Abrente, ¿no? Y ahí está, ¿no?, pues esos curas rojos que movilizan a una juventud. Y yo creo que eso es un síntoma y un símbolo de lo que fue el teatro gallego en los 70, ¿no? Es una juventud que necesitaba hacer algo que no fuera o escribir novelas en sus casas o simplemente juntarse a hablar de cultura y tal, porque empezaban a estudiar, pero que no encontraban mucho más. El teatro toma las calles, ¿no? La compañía Luis Seoane, Coruña, de Manuel Ourenzo, con la sala Luis Seoane, la sala Caritel en Ourense, con Manuel Guede. Pues claro, era la opción de hacer teatro sin depender del poder. Y eso fue tan útil cuando el Estatuto de Autonomía permitió hacer teatro y construir su propio poder, que ya lo tenían hecho. Me llamaba la atención lo que contaban antes Eduardo y Almudena, que en Galicia ese proceso que ellos describen del Teatro Independiente de Córdoba se hizo durante los años 70, desde el 73 hasta el 80, en Ribadavia. En Ribadavia se hacían, bueno, era un festival, se hacía teatro. Por Ribadavia pasó la zaranda, los goliardos, pasaron todos y además las compañías que nacían. En Ribadavia hubo un gran debate que fue: el teatro gallego tiene que ser profesional, y llegaron a expulsar a las compañías que no pudieran definirse como profesionales. Y el otro gran debate era qué hacer cuando muera Franco. Entonces, en los coloquios posteriores a las obras de Ribadavia, con los espías del franquismo por allí, que está todo grabado, pues diseñaron el teatro que vendría. Diseñaron lo que sería el Centro Dramático Gallego, diseñaron los encuentros de las compañías que luego darían lugar, bastante tiempo después, a la Red Gallega de Teatros y Auditorios, diseñaron incluso los primeros programas de subvenciones y diseñaron lo que sería una escuela que finalmente todavía se hizo en 2005. Eso nadie sabe muy bien por qué tardó tanto. Ellos diseñaron todo y además tuvieron una suerte, que fue que el primer director general del teatro, de cultura, era uno de esos jóvenes de Ribadavia, Luis Álvarez Pousa. Luis Álvarez Pousa era un periodista apasionado del cine, que había estado en ese cineclub con los curas y que estaba cerca de esos galleguistas históricos, ¿no?, a los que, en un gesto simbólico, el primer gobierno les otorga la Consejería de Cultura. Entonces, Filgueira Valverde, que era el consejero, se dio cuenta de que ellos no eran capaces de hacer nada y que había que buscar una persona joven. Y entonces, pues, era un chico de Ribadavia. Y él lo primero que hace es destinar todo el dinero que había a construir el Teatro Gallego y se funda el Centro Dramático Gallego. El Centro Dramático nace, también es una cosa que estuve pensando ahora un poco al hilo de lo que decíais. El Centro Dramático Gallego nace primero como parte del diseño de las compañías independientes. Lo que pasa en Galicia es que las primeras compañías que había se disuelven para formar el Centro Dramático. Esas compañías, 3 o 4, deciden eliminar las compañías. Xulio Lago finiquita su compañía porque todo el elenco se va a ser el primer elenco del Centro Dramático Gallego y además a ayudar a crear el Centro Dramático. Bueno, esto nunca más volvió a pasar en el Teatro Gallego. Quiero decir, en los años, a principios de los 90 se enfadan con el Centro Dramático y ya nunca más vuelve a haber una comunión entre el Centro Dramático y la profesión. Pero sí que es verdad que el Centro Dramático no nacería si no fuera porque la profesión decide que tiene que haber un teatro institucional, que Galicia tiene que tener un teatro nacional que ahí sigue. Y el Centro Dramático nace gracias al teatro independiente y nace porque en realidad, claro, esa estructura que imaginan desde Madrid a nosotros nos beneficiaba porque permitía que en una autonomía que tenía además la autogestión cultural, porque la cultura estaba transferida a las autonomías, a las 3 autonomías históricas, desde el momento en que se aprobaron sus estatutos, y en Galicia se aprueba en el 81, eso permite que esa autonomía gallega, que sí tiene la gestión cultural, tenga algo muy parecido a un teatro nacional. ¿Por qué? Porque se copia de Francia.
nosotros España no ha trabajado en red en sus trocitos, en su trozo del pastel. Y lo siento por el trozo del pastel vuestro, que como decía Jordi, a por ellos también tienen razón. Pero a nosotros sí que nos ha beneficiado porque nos ha permitido que nos dejaran nuestro lado. Y efectivamente Galicia funciona en red, porque tiene una red de teatros y auditorios que tiene sus problemas, pero sí vertebra teatralmente el territorio y ha permitido que realmente Galicia tuviera un sistema teatral en el que es posible un teatro profesional a pesar de un público reducido, evidentemente. Bueno, he ido un poco a salto de mata porque, bueno, podría hablar también de los proyectos de estabilidad teatral. Galicia tiene un drama permanente, que es que no logra la estabilidad teatral. Los primeros proyectos de estabilidad teatral son de los años 70 y principios de los 80. Teatro Estaribel, un teatro municipal en Coruña, detrás del que estaba, como no, detrás de todo siempre estaba Manuel Lourenzo, y un proyecto de teatro estable que venía en Vigo. Fijaros que era todo el territorio con proyectos de estabilidad teatral, ninguno de ellos fue adelante. Hubo posteriormente intentos de estabilidad teatral a través de compañías residentes, también copiadas de Francia. Era la pata que no se atrevió a copiar el Ministerio de Cultura en aquel momento, que habría resuelto muchas cosas también. Y en Galicia se intentó y no. Galicia tiene una estructura sociológica, poblacional, lo que sea, que hace que esos proyectos de estabilidad, tanto si son públicos como la iniciativa privada, fracase porque hace recaer sobre la compañía un nivel de gestión que hace que no puedan crear. Y claro, los profesionales del teatro son ante todo creadores. Y nada, ya termino. Galicia encontró precisamente en el teatro independiente la posibilidad de una estética teatral propia a través del discurso nacional y de las formas teatrales propias, ¿no?, que encontraban en el Entroido, en el Carnaval, pero en otros muchos lugares. Y encontró los temas necesarios precisamente en algo que es muy de los gallegos, que es la queja, ¿no?, que era posicionarse contra. Necesitamos hacer un teatro nuevo contra nosotros mismos, contra el teatro anterior a la guerra, y un teatro nuevo contra el canon que viene del franquismo. No olvidéis que nosotros tuvimos a Fraga, y el canon que viene también, ¿no?, de un teatro español, incluso el independiente, que no nos dice nada porque no tiene que ver nada estéticamente con nosotros. Y ahí pues aparece todo ese teatro que al final genera la estructura que tenemos hoy. Un teatro profesional, un teatro institucionalizado, un teatro que cuenta con su propio repertorio, al que le ha costado muchísimo, muchísimo llegar, y una organización del trabajo teatral que nace precisamente de las muestras de Rivadavia y del trabajo conjunto de todas las compañías de teatro independiente. Y nada, si que tenéis alguna pregunta, contesto. Así que muchas gracias por vuestra atención.